Gracias, muchísimas gracias, damas y caballeros, por continuar con su programa Uno más Uno. Aquí tenemos a un asiduo visitante. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, que de nosotros aquí. A esta tribuna del desarrollo social del país. Profesor, lo invitamos porque en esta semana se han presentado dos estudios importantes. Así es. Que incluyen propuestas sobre el sistema de seguridad social, pero centrado esta vez en el tema de salud. Y a mí me agrada que por fin se entienda que el tema de salud es clave en el sistema, en la legislación vigente, y que tenemos muchos problemas en esas áreas que hay que resolver. El primero es de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que está planteando una manera distinta de distribuir los fondos. Así es. Destinados a salud. Y el otro estudio lo ha hecho Pro Competencia. Es un estudio interesante porque lo han hecho sobre el mercado de la salud. No tanto si los servicios son buenos, malos, nada, el mercado, cómo funciona el mercado. Y han establecido 3 tendencias que preocupan. Una de ellas es a la oligopolización. La otra tiene que ver con las altas ganancias que están teniendo las ARS. Y el tercer elemento que a mí me parece clave de ese estudio es el hecho de que la inflación en salud es mayor. Mucho mayor a la inflación general. Entonces, tema que se suponía que la ley de seguridad social iba a ayudar a resolver. Profesor, ¿qué le parece a usted el panorama? Bueno, en primer lugar hay que agradecer a Pro Consumidor. Pro Competencia. Pro Competencia, perdón. Ese estudio, porque como tú dices, la salud es importante para la población. Ya tenemos 20 y tantos años de ejercicio de un nuevo sistema y es necesario comenzar a evaluarlo. Esa evaluación debió haberse hecho hace 10 años. Sí. Y además de eso, hubiese sido muy útil una evaluación mucho más amplia todavía para poder tener como herramienta para la reforma que se quiera hacer de la Ley de Seguridad Social. Usted no puede hacer una reforma de algo que no conoce efectivamente y sobre todo de algunos aspectos de la ley que, como tú sabes, todavía no se han aplicado. Pero de todas maneras hay que reconocer la profesionalidad y la calidad del estudio. Y a ellos lo que le compite es el mercado. Exactamente. Ahora hay otras instancias que sí tienen que evaluar. Desde otras vertientes. Desde otras vertientes, ¿verdad? Así mismo. Y lo de la propuesta de la CISARRIL. De la CISARRIL. Bueno, lo de la propuesta de la CISARRIL está claro. Eso está incluido en el artículo 179 de la Ley de Seguridad Social. También hace muchísimo tiempo que debió haberse aplicado. Déjame decirte una cosa. Mira, el Consejo Nacional de Seguridad Social le solicitó en una oportunidad a la OPS que hiciera una evaluación de la viabilidad del régimen contributivo subsidiado, que ustedes conocen muy bien, que es para los trabajadores independientes. Los técnicos que vinieron de la OPS no solo validaron ese régimen como viable, factible y económicamente adecuado, sino que fueron más lejos y fueron los primeros que hicieron, porque descubrieron que la ley ordenaba hacer una cápita diferenciada, y fueron los primeros que hicieron observaciones y puntualizaciones sobre la necesidad de hacer esa cápita diferenciada. ¿Cuál es la explicación de eso? Es una forma de reasignación de los recursos más racional, porque no es lo mismo la demanda de servicios, por ejemplo, de un joven de 25, 30 años, que de su papá de 55, 60 años. De una mujer en edad reproductiva que una persona ya mayor de edad, etcétera, ¿no? Entonces, si eso lo manda la ley y lo está haciendo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, lo que hay que hacer es apoyarlo. Ahora, si se está alegando que eso puede crear algunos problemas para las pequeñas ARS, aquí hay un mecanismo que siempre funciona, la gradualidad. Pero no podemos por eso dejar de aplicar un principio que va en beneficio de la racionalidad del sistema. ¿Y por qué que puede perjudicar a las pequeñas? Porque dicen, no sé de qué manera, pero parece que las pequeñas se agenciaron mucha población joven y poca población vieja,
vamos a decirlo en ese Y lenguaje ahora le coloquial. tocaría. Y entonces, cuando se recomponga, resulta que van a recibir menos por los jóvenes, mientras otros van a recibir más por los viejos. A los viejos no lo quieren en el sistema. Entonces, lo que me llama la atención... ¿Usted sabe eso, profesor? No solo en el sistema, en el país En entero. el país entero. Pero en el sistema de seguridad social hay serios problemas cuando una persona de la tercera edad o más de 50 años se quiere cambiar. Ah, sí. Lo acepten, eso es. Y además, usted sabe que aquí hay la figura de los seguros complementarios, que no deberían de existir, pero existe. No debían de existir adscrito a otra de seguros y no a la de seguridad porque social. sí están previstos en la ley de seguridad Sí. social, porque el plan complementario dentro de la ley de seguridad social surgió bajo la siguiente lógica. Digamos que la seguridad social te va a garantizar, perdóname el ejemplo, un viaje económico de aquí a Nueva York. ¿Verdad? Eso es el derecho que tiene todo el mundo, un plan básico de salud. Ahora, si tu situación económica te permite comprar un servicio adicional, no hay nadie que lo impida, porque eso lo va a cubrir tú. La diferencia a partir del básico en el complementario tiene un costo adicional que lo va a cubrir tú y tu empresa, pero no afecta a la seguridad social. En efecto. Correcto. El asunto es que eso fue trasladado a otra superintendencia para darle un carácter todavía más mercantil al seguro. Pero y quería poner el ejemplo de lo que pasa con estos seguros. Es que ese seguro complementario, que es un pago adicional que se hace, es discrecional la aceptación de los posibles afiliados, porque si usted es viejo o tiene una enfermedad predeterminada, no va para allá. Así es. No lo aceptan. Sí. Entonces volvemos al tema de la cápita diferenciada. Sí. Por eso es que la cápita diferenciada existe. Por ejemplo, una persona, incluso, eso no tiene necesariamente ni que ver con el sexo ni con la edad nada más. Puede ser que un joven de 25 años tenga un problema muy especial de salud. Entonces, esa cápita para ese joven tiene que ser mayor que la del hermano que no tiene Que no ningún tiene Porque problema hay de salud. más riesgo. Pero Correcto. bueno, en sentido general de lo que estamos hablando, Arismendi, es que la ley debió haberse modificado para el 2011. Estamos en 2025, 14 años después, todavía estamos entrampados en el tema de la modificación. Hoy día sabemos que hay comisiones, de hecho una bicameral, que conoce en profundidad los detalles de esta modificación. ¿Cuál entiende usted que son las prioridades que debería tomarse en cuenta ahora en este marco de priorización? En materia de salud. En materia de salud. En materia de salud. Mira, en materia de salud no son muchos los cambios que hay que hacer en la ley, porque los problemas de salud que tiene la población no se derivan de la aplicación de la ley, sino de la no ejecución de las reformas que la ley plantea, comenzando por el establecimiento del primer nivel de atención, comenzando por la aplicación de la atención primaria de salud como una estrategia para promover la salud y prevenir las enfermedades, etcétera. También hay una serie de disposiciones, como por ejemplo el asegurarle a los pensionados y jubilados un plan de salud que está establecido también en la ley, que no se cumple todavía. O sea, hay una serie de decisiones de esa naturaleza que no requieren de ningún cambio de la ley, Sino de la aplicación. sino de la aplicación. Por ejemplo, el único copago que establece la ley 87-01, se lo digo yo, que la escribí, es el artículo 130 de esa ley, que dice que cuando se prescriben medicamentos ambulatorios, el afiliado debe pagar el 30% a la farmacia. Es el único. O sea que todos esos otros copagos que existen en este momento y que lastiman muchísimo el bolsillo de los afiliados, está fuera de la ley. Y como dijo el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Social, esas son decisiones que tomó el Consejo Nacional de Seguridad Social al margen de la ley. Porque no se puede establecer un gasto de esa naturaleza por un simple acuerdo. Ya es normal ese copago. Y en el caso, bueno, por ya ejemplo, se estableció por costumbre. en el caso de los laboratorios, hay un límite, establece, en el caso de la clínica hay un límite. Pero en el de los médicos no hay. No hay nada. No hay nada. Y cada médico dice lo que quiere, ahí hay libertad. Eso genera total. una incertidumbre mayor, porque como dice Adalberto,
Si yo voy con una receta a la farmacia, yo sé cuánto tengo que poner adicional. Si a mí me recomiendan una serie de análisis, yo sé que eso no va a pasar de un 20%. Pero cuando yo voy a un médico, esa secretaria me puede decir, no, ahora son 3.500. ¿Y qué voy a hacer? Sí. Pero además de eso no me dan ninguna constancia. Cuando usted va a la farmacia, usted tiene una constancia, porque tiene una factura. Cuando usted va a un laboratorio, usted tiene una constancia de lo que pagó, porque hay una factura. Pero el médico no da ninguna factura. Ni paga ningún impuesto a veces por ni siquiera eso. Con un los médicos son pobres, ¿cómo le vamos a cobrar de qué impuestos a los médicos? Pobre padre de familia. Sí. Bueno, de hecho, en el régimen subsidiado, los médicos son los más subsidiados. ¿Cómo así? Bueno, porque reciben una parte de los médicos reciben un salario y no trabajan. ¿Eso es un subsidio? Ese es un subsidio. Sí, hay que decirlo con toda claridad, porque solamente en la medida en que la población entienda lo que está pasando, ella se va a involucrar de una manera para hacer un cambio, efectivamente. Sí, y no tiene ningún sentido que todos los estudios indican que hay una parte, casi la mitad de los médicos, que no acuden regularmente a su centro de trabajo. O sea, eso quiere decir que tienen un subsidio del Estado. Sí. A costa del subsidio que debe recibir la población más pobre y vulnerable. No habla así, porque fíjense que estos días tuvimos que hacer, los usuarios de los servicios de salud, tuvimos que sufrir una huelga. Y la huelga era porque no, la más reciente huelga. La última huelga. No, la última no, la más reciente. La más reciente. Tú no sabes. Porque y eso por Salud Pública canceló, bajo el argumento de que no trabajaban, a un grupo reducido de médicos, estamos hablando de 15, y el país entero tuvo que sufrir la consecuencia para que repusieran a esos médicos. Pero Adalberto, tú conoces también el Plan DES 2030, que hace un año y medio se proclamó en el Palacio Nacional, etcétera. Un documento que se hizo serio con el concurso de muchísimos especialistas en todas las áreas prácticamente de la salud. Ese documento dice que el 60% de los directores de hospitales públicos son funcionarios, dueños o directores de clínicas privadas. Y ese documento dice que eso es incompatible, que hay un conflicto de interés. Claro. Evidentemente. Y además está precisado. ¿Y qué autoridad eso está basado alguna medida en un estudio que hizo ADESA? Aquí lo que hay que hacer es, lo que ha hecho ADESA, por ejemplo, aquí lo que hay que hacer es una auditoría de los recursos humanos en salud. Si es que se quiere de verdad reasignar los recursos en función de la población. De las prioridades. Y como dice ese plan en salud, primero la gente. Primero la gente. Si cuando se reclaman aumento de salario se sale a buscar el presupuesto y para comprar medicina hay que averiguar a ver si aparece por ahí algún recurso. Hay un conflicto que lo ha puesto de relieve el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Seara Halton. Lo ha puesto de relieve porque él entiende que esa es la clave del tema. Y es que aquí hay un conflicto entre la salud como derecho y la salud como negocio. Claro. Y entonces las políticas, la ley, parece que la ley de seguridad social inclusive, parece que contribuyó en vez de disminuir a que ese conflicto se agudizara y favoreciera al negocio más que al derecho a la salud. ¿Qué usted dice? Coincido con la primera parte de ese planteamiento del amigo Miguel Seara Halton, pero no con la segunda, porque lo que hizo la ley de seguridad social fue aceptar una realidad que ya existía. La privatización en la salud viene desde la 1970, cuando Balaguer comenzó a tomar, y yo lo explico muy claramente en mi libro, medidas a favor directamente de las clínicas privadas. En primer lugar, ordenó financiamiento del FIDE de millones y millones de dólares para desarrollar clínicas privadas en vez de desarrollar el seguro social. En segundo lugar, ordenó la afiliación de los empleados públicos, que la ley del Seguro Social no admitía a los empleados públicos. Por lo tanto, los empleados públicos no tenían dónde asistir con regularidad. Entonces, lo ordenó que se afiliaran a las igualas médicas privadas. Entonces, eso dio como resultado 3 décadas antes de la ley de seguridad social de desarrollo privado
completamente. Claro. Entonces, la ley de seguridad social no podía hacer otra cosa que reconocer esa realidad, porque varios proyectos de reforma del seguro social fracasaron precisamente porque intentaron ignorar esa realidad. Sí. De modo que no se trata, en el fondo estamos de acuerdo en lo mismo, pero no en el causal. En el causal. Bueno, el tema es que la tendencia se ha ido Agudizando. agudizando ¿por qué, a tal Adalberto? punto de que, bueno, el tema también es, profesor, que a nosotros nos obligan a tener un seguro. No es porque nosotros queramos y lo elijamos. Ahora es obligado. Y nos lo descuentan pagamos. mensualmente. Y cuando vamos a buscar el servicio, entonces nos dicen, espérate, esto te cubre este chin y este chon Lo pagas tú. lo pagas tú de tu bolsillo. Comenzando por la consulta médica. Pero volviendo al tema de procompetencia, ¿por qué está ocurriendo eso? De acuerdo a la lógica que ellos plantean en su documento. Porque los servicios públicos no han sido satisfactorios para la población. Claro que sí. Entonces, si tú tienes un problema de salud y tú no puedes ir a los hospitales porque no confías en eso, ¿qué tú tienes que hacer? Ir al sector privado y sacar del bolsillo. Sí. Entonces, aquí estamos en un círculo Y vicioso. y parece ser el negocio de la salud ha prosperado, Pero muchísimo. pero muchísimo. Bueno, este estudio habla de un 33% de ganancia. Eso Como es, media. eso es una cosa como media. Fabulosa, ¿verdad? ¿Qué área de la economía uno puede invertir, sacar una ganancia tan alta? Hay otras, pero no se puede mezclar. La salud es una cosa y comprarte una corbata o hacer Claro. un viaje es otra cosa. La salud es lo primero, porque tiene que ver con la propia existencia humana. Entonces no es posible que en República Dominicana se valore igual y se trate igual en términos mercantiles la compra de un medicamento que la compra de una corbata, de un par de zapatos, etcétera. Se supone que si es medicamento y tiene que ver con la vida y está consignado en la Tiene que tener la Constitución, prioridad. tiene que tener un tratamiento especial, que es lo que está diciendo pro competencia. O sea, no hay suficiente competencia porque precisamente el sector público es tan débil que no le representa una alternativa válida a la población. Sí. Y la inversión pública sigue siendo Exactamente. ridícula. Por ¿verdad? En eso salud. es que tú estás diciendo que se está agudizando la privatización, porque en la medida en que el servicio Gracias, público no responde, la gente tiene que buscar una solución. Entonces tenemos esos contrastes. Por un lado tenemos medicina de altísimo nivel en la República Dominicana, a lo que pueden asistir solo élites, y tenemos entonces unos hospitales públicos, bueno, el 58% de la población está incorporada en el seguro subsidiado. El 58%. Y hay una parte todavía pequeña, pero importante, que no tiene ningún seguro. Quiere decir que la mayoría de la población dominicana está dependiendo de esos precarios servicios que ofrece Así el es. Estado. Mira, una cosa que hay que valorar en ese estudio es el hecho de que destaca que 3 ARS controlan el 71%. ¿Qué más? Porque cuando hace el análisis en términos de los servicios, llega al 74.5. Bueno, pero Sí. en realidad, pero lo importante de eso en este momento para nosotros, los que defendemos la salud pública, es que por lo menos hay una ARS que es del Estado. Y además de eso es la de mayor cobertura. Sí. Ahora bien, yo te pregunto a ti lo siguiente, Adalberto. Si el SENASA llegara, por desgracia, a reducir la calidad del servicio, que es lo que ocurre en el sector público, ¿qué tú crees que va a pasar con esa población? ¿Se va a concentrar en el sector privado? En consecuencia, no hay posibilidad de mejorar la suerte del dominicano en materia de salud, a menos que el Estado no haga una reforma y comience a convertir a los hospitales en verdaderos centros de servicio de calidad y oportunidad, sin huelgas y sin paros. Porque la única forma en que la población... ¿Y qué podemos hacer, profesor, para lograr eso? Que el Estado mire, Bueno, porque parece ser que el Estado, el gobierno de turno, pero los anteriores fueron iguales, en ese sentido, se sienten cómodos con que la gente tenga un seguro privado y Es no que presionen más los hospitales. Es que los estados responden a las presiones. Y las presiones están en esos grupos organizados, minoritarios organizados. La pregunta que tú me haces es ¿qué podemos hacer? Yo te voy a decir desde el punto de vista de la Ley de Seguridad Social.
Lo único que hay que hacer para avanzar en esa dirección es cumplir con la ley que establece, y tú lo sabes muy bien, que los fondos de la Seguridad Social tienen que entregarse todos a la Tesorería de la Seguridad Social. La Tesorería de la Seguridad Social los distribuye en función de la preferencia de la población en las diferentes ARS, incluyendo el SENASA, ¿verdad? Y las ARS a su vez le pagan a las PCS en función de lo que la población ya ha establecido como su preferencia para un determinado servicio. Eso está ocurriendo en el régimen contributivo al 100%. Pero no en el subsidiado. Pero no en el subsidiado. ¿Por qué? Porque se siguen subsidiando subsidiando a los hospitales y se siguen pagando salarios a los médicos aunque no trabajen. Por ejemplo, los otros días... ¿Usted va a tener problemas con los médicos? No, ya lo tengo. Pero, ¿Y no le tiene miedo? no, por la verdad murió Cristo, dice. Te voy a poner un ejemplo. Los otros días en nuestro chat llegó una información de una persona que decía que un médico del sector público, fue a su consultorio y le dijo a la secretaria, la secretaria le dice que habían 20 personas anotadas. Dice, no, yo nada más voy a atender 10 personas de esas. Y yo escribí lo siguiente, eso puede ocurrir en el sector público porque el salario de ese médico no depende de 20, ni de 10, ni de 5 personas que atienda. Pero usted puede seguro que cuando él va a su clínica privada hay 20 y ninguno lo va a rechazar porque de eso es que depende su ingreso. Hay un meme. Entonces ahí es que está la diferencia, Adalberto. Pero hay otro meme que es del sector privado, que una persona que va a un consultorio, primero hizo una cita previa. Le hace una cita previa, pero cuando va le dice, no, es por orden de llegada. Digo, ¿cómo que por orden de llegada? Yo tengo el número 1 y vine. No, pero ya hay 10 antes. Llegaron primero que usted, madrugaron. Comienza el tema ahí. 2, ¿cuál es su seguro? Ah, no estamos aceptando seguro. ¿Cuál es el seguro? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, la diferencia es tanto. Y otro, nosotros no aceptamos ese seguro. O sea, es muchas las dificultades que pasa el usuario, profesor. El sistema no es perfecto. Es que el punto más débil de todo el proceso es la población. Sí. En primer lugar, porque la población carece de suficiente información. Sí. Ahora se va a lograr con un acuerdo que hubo entre el Consejo de la Seguridad Social y el Ministerio de Educación, por fin, algo que se planteó en el artículo 6 de la ley, de que hubiese un módulo educativo desde la primaria hasta el nivel universitario para educar a la población y empoderarla de lo que son sus derechos y deberes. Eso es ahora, que se va a ver los resultados en 5 o 6 años hacia adelante. ¿Me explico? Sí. Entonces, la población no tiene todavía capacidad suficiente para reclamar. ¿Y la en primer lugar, porque el reclamo tuyo y el reclamo mío y cada uno independiente no hace nada. Lo que hace fuerza... ¿Y la DIDA para qué ha servido? ¿Cómo es? La DIDA, porque se supone que creamos un organismo especializado para defender los derechos de él. La DIDA está llenando un buen papel, déjame decirte. El actual director se ha fajado, se está como... Y hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Sí. Nosotros tenemos que apoyar todo funcionario, no importa del partido que sea, no importa cómo sea, que haga las cosas como dice la ley. Porque para eso fue que se aprobó la Ley de Seguridad Social, para que se aplicara. Profesor, se nos acabó el tiempo, tenemos otra entrevista en el día de hoy, pero yo quisiera brevemente que usted me diga qué va a pasar en el Congreso, que hay un proyecto de discusión para modificar la Ley de Seguridad Social. Bueno, estamos esperando que, en primer lugar, la mayoría de los que está integrando la comisión bicameral fueron los que participaron de la anterior comisión bicameral. Se supone que ya tienen una experiencia, ¿no? ¿Verdad? Sí. Por lo que ha trascendido, ellos pretenden combinar vistas públicas, aparentemente no en la provincia, sino en las regiones, más el análisis de los documentos, de las propuestas que se han hecho, y además de eso, algunos talleres y consultas con especialistas, etcétera, para reunir un conjunto de información y poder hacer un veredicto, hacer una propuesta más asequible. Ojalá, y con esto concluyo, que se asimile la experiencia de la comisión bicameral anterior, porque los resultados, se hicieron muchos esfuerzos, pero los resultados
no fueron suficientes. Muchísimas gracias, profesor. Siempre lo estaremos consultando. Usted nos Muchísimas ayuda a entender estos Muchísimas temas, gracias a ustedes y buen estos fin de temas. semana a ustedes y a los amigos televidentes. Gracias, gracias. Al regresar, vamos a conversar con Tobías Henao, quien es... Crespo. Crespo. Ay, Zafa. Crespo. Quien es diputado de la Fuerza del Pueblo. Y un hombre también De impulso. de impulso. De impulso. Y joven. Quédese con nosotros, ya venimos.